Buenos días. Bueno, gracias a todos por estar conectados, por los que están llegando. Sabemos que iniciar a veces no es tan fácil como queremos o como deseamos. Siempre se presenta algo que nos impide cumplir como el propósito o el objetivo, pero bueno, estamos en las manos de Dios y en inmejorables manos podemos nosotros estar. Vamos a comenzar en oración, que bueno que inclináramos nuestro rostro y oráramos al Señor y colocáramos todo en las manos de Él. Vamos a hacerlo. Padre, te damos gracias esta mañana porque a pesar de todas las dificultades, tú haces posible lo imposible. Gracias por mis hermanos fieles que han estado ahí, Señor, pendientes, que son parte de tu cuerpo, que son tus hijos, Señor, amados, comprados con tu preciosa sangre. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por regalarnos este espacio el primer domingo del mes, que era costumbre de nosotros como recordatorio, Señor, celebrar la cena del Señor, y esperamos celebrarla pronto juntos, Señor, cuando nos volvamos y nos podamos reunir. Padre, quita esos obstáculos que están impidiendo, y quizás en la medida que aumenten los contagios, pues seguirá impidiendo que se abran las iglesias, que se vuelvan a reabrir, que se vuelvan las personas a reunir. Las medidas restrictivas cada vez son más fuertes y esto también se está presentando para que las iglesias se reabran. Pero tú tienes el control y tú estás permitiendo todo, Señor, para la gloria y la alabanza tuya. Y tú estás en ese proceso tratando con cada uno de nosotros que somos parte de tu iglesia. Tú nos estás enseñando y mostrando realmente que nuestras prioridades están equivocadas y que nuestra confianza está puesta en el lugar que no debe estar puesta. Gracias, gracias porque a pesar de las dificultades que tenemos en nuestro diario vivir, este espacio que nos regalas a través de una transmisión por Facebook, Señor, es la única entre muchas cosas en la cual podemos estar congregados de una manera que es ilógica, Señor, pero que a la vez sabemos que muchos a esta hora están sentados escuchando el mensaje porque les hace falta ese alimento espiritual. Y permite que eso sea una constante en cada uno de mis hermanos. Que todos, Señor, pongan como prioridad buscarte, ver, Señor, ese mensaje que va a alimentar su alma, que va a alimentar su cuerpo, que va a alimentar su ser. Bendice la congregación, bendice a cada miembro, ayúdales en sus falencias, fortaléceles, Señor, y permite que este mensaje que estamos tratando, Señor, de Primera de Juan, que nos habla de cómo vivir y que nos muestra realmente cómo vive un cristiano, las cosas que hace un cristiano, y que nos compara, Señor, con los hijos de las tinieblas, con los hijos del diablo, ¿qué hacen ellos? Y que nosotros no somos iguales a ellos porque nosotros somos los hijos de la luz. Este mensaje nos confronte, pero a la vez nos dé también, Señor, descanso de saber que nosotros somos tus hijos y que nosotros estamos viviendo, Señor, conforme tu palabra nos manda a vivir. Entonces yo te pido que nos hables a todos, Señor, que toques nuestras vidas y que nos confrontes con tu palabra, pero para nuestro bien, porque para eso es que la palabra nos confronta, para nuestro bien. Hoy vamos a hablar de cómo, de viviendo como hijos. Padre, yo te pido que todos los que hemos sido, Señor, escogidos tuyos desde antes de la fundación del mundo y que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, gracias a ese nuevo nacimiento que tú produjiste en nosotros, podemos decir que somos tus hijos, porque tu palabra lo dice, hemos creído en Cristo y hemos sido hechos hijos tuyos. Entonces hoy tú nos vas a hablar de cómo vivir como hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a Primera de Juan 3 y vamos a mirar los versículos del 4 al 10. Primera de Juan 3, versículos del 4 al 10. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos habla a este respecto del tema que vamos a tratar hoy, de viviendo como hijos de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley.
pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de un amor que transforma. En primera de Juan 1 al 3, en esos versículos hablamos de un amor que transforma. Y pudimos descubrir, en ese amor que transforma, pudimos descubrir que nosotros somos hijos de Dios y que ese amor que Él nos da, ese amor nos ha transformado. ¿Y en qué nos ha transformado? Vimos que nos ha transformado en hijos de Dios, que nos ha transformado en que llegaremos a ser el reflejo de Dios, que nos ha transformado porque la palabra nos dice que ese amor nos motiva a purificarnos. Ese amor nos motiva a purificarnos. Entonces hoy vamos a mirar cómo vivir como hijos de Dios, sabiendo que tenemos un Padre que se llama Dios. Entonces, recordemos que ese primera de Juan 3:1-3 nos habla de ese Dios como Padre, que nos ha dado ese amor que les acabé de decir, un amor que nos transforma, un amor que dice la palabra que vamos a ser semejantes a Él, un amor que nos purifica y nos enseña ese amor, ese Dios nos habla como Padre y nos enseña la seguridad de que somos sus hijos y que como hijos debemos mostrar una vida conforme a la del Padre. Como hijos, hermanos, usted y yo tenemos que mostrar una vida conforme a la del Padre. Por ahí hay un dicho que dice, tal el Padre, tal los hijos, mostrando con nuestras obras lo agradecidos que estamos con su amor. Por esto debemos hacer lo correcto y purificarnos a nosotros mismos en anticipación a su venida. Hoy que tantas personas están preocupadas pensando que seguro ya Cristo va a regresar y están preocupadas porque ya pronto es la segunda venida de Cristo. Algunos hablan del fin del mundo. Pues nosotros los cristianos, si ese es nuestro sentir o nuestro pensar, que realmente creo que todavía falta algo de tiempo porque todas las señales no se han cumplido. Parece que estamos en principio de dolores hace mucho tiempo, no estamos en esa gran tribulación que habla la palabra. ¿Qué tenemos que hacer como anticipación a la venida del Señor? Purificarnos. ¿Y eso qué significa, hermanos? Purificarnos significa santificarnos. Ese es un proceso donde colaboramos usted y yo con el Señor. Entonces, en esta porción que vamos a comenzar a estudiar esta mañana, que es primera de Juan 3, de los versículos del 4 al 10, el texto nos habla de la necesidad de, como creyentes, abstenernos de pecar. Es algo que muchos dicen, es que es muy difícil, pero nos vamos a dar cuenta porque es muy difícil, porque nosotros realmente no estamos mortificando el pecado como debiéramos. Al contrario, le estamos dando rienda suelta y eso no debería ser así. Ahora somos hijos de Dios y como hijos debemos reconocer varios aspectos de nuestra vida que nos hacen diferentes a los hijos del diablo. Este texto que acabamos de leer hace una diferenciación entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, cómo los hijos de Dios viven una vida diferente a los hijos del diablo.
Entonces vamos a ver esos aspectos que tenemos que reconocer, que nosotros no somos iguales a los hijos del diablo. Entonces vamos a ver 3 aspectos. El primero, la necesidad de una conducta correcta. Es una necesidad que tenemos todos como hijos de Dios. Mire que muchas personas hablan mal de los cristianos por causa del testimonio que estamos dando. Parece que fuéramos realmente hijos del diablo y no hijos de Dios. ¿Por qué? Por nuestras aptitudes, por nuestras acciones, porque realmente la gente no está viendo a Cristo a través de nuestras vidas. La segunda cosa que vamos a ver es que Cristo y el pecado son incompatibles. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto que vamos a tener que reconocer en este texto es que el tercer aspecto es que el cristiano y el pecado también son incompatibles, porque usted y yo tenemos la naturaleza de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la simiente de Dios, tenemos una nueva vida. Entonces, mire la responsabilidad tan grande que tenemos como creyentes. Y entre más se van acercando los últimos tiempos, más responsabilidad tenemos, porque recuerden, hermanos, algo que la palabra nos dice, que usted y yo somos luz. Eso dice que somos sal, no dice que vamos a ser, dice somos. O sea, iluminamos, brillamos, resplandecemos, le mostramos a la gente, al ser luz, cómo realmente se vive la vida, cómo nuestras prioridades no son las mismas que las personas del mundo. Entonces vamos a lo primero que usted y yo tenemos que reconocer, ¿cierto? Porque somos hijos de Dios. Entonces debemos reconocer varios aspectos de nuestra nueva vida. Ese primer aspecto que nosotros debemos reconocer es la necesidad de una conducta correcta. Y para eso vamos a ir a Primera de Juan 3, versículo 4. Vamos a comenzar por ese primer versículo. Ahí encontramos esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y estaba pensando en esta imagen de todos aquellos que infringen la ley de tránsito y tienen una cantidad de comparendos que muchas veces ni los pagan porque son tantos que no tienen la forma de pagarlo, pero aún así eso no les evita que sigan cometiendo infracciones y nos podríamos colocar nosotros en ese lugar, hermanos. Si a nosotros nos colocaran una infracción cada vez que pecamos, ¿cuántas serían nuestras multas? Pero tenemos una salida que la palabra nos dice, confesar nuestro pecado y apartarnos de él. ¿Cuántas veces hemos confesado el pecado? Si no lo confesamos, esas infracciones se van acumulando, se van aumentando. Piensen en eso. Entonces vemos en este texto que el pecado está en oposición a la pureza. El pecado está en oposición a la santidad. Y vamos a ver también que el pecado es muy serio, porque dice que es infracción de la ley de Dios y no está hablando de cualquier ley, no está hablando de leyes ceremoniales, porque estas quedaron abolidas. Está hablando de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Cualquier clase de pecado es infracción de la ley. Y vamos a ver unos textos para que nos demos cuenta que el pecado es muy serio. Vamos a mirar Mateo 7:23. Acompáñenme allá. Busquemos esta palabra, esta porción de la palabra. Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? Mire, les está diciendo hacedores de maldad. Si vemos el contexto que está en Mateo 7:21 en adelante, nos damos cuenta de quiénes o a quiénes se está refiriendo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino dice la palabra, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad de mi Padre. Un cristiano se caracteriza porque trata, lucha, desea hacer la voluntad de Dios, que es nuestro Padre. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y mire, que ellos dicen que hicieron cosas buenas por él o para él, pero el que les dice, hacedores de maldad, ¿por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Entonces, mire lo serio que es el pecado. Muchas personas piensan que porque hacen buenas obras para Dios, entonces ya tienen el cielo asegurado. No, la palabra nos está diciendo algo, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está esa voluntad de Dios? En la palabra. Vamos a ver a otro texto ahí mismo en Mateo, y es Mateo 13, versículo 41. Mateo 13, versículo 41. ¿Listo? Vamos ahí. Vamos todos a buscar este pasaje. Mateo 13, versículo 41. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 13, versículo 41? Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y aquí está Jesús explicando la parábola de la cizaña, donde habla de que el campo es el mundo y en el mundo hay trigo y hay cizaña. Está hablando de lo que pasa en la tierra. En la tierra hay cristianos y no cristianos, pero habrá un momento en que esos que no son cristianos, que la parábola llama cizaña, serán recogidos. ¿Por qué? Porque son tropiezo, porque por su práctica del pecado, porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces vemos que el pecado es muy serio, porque una persona que no se ha arrepentido, que no ha entregado su vida a Cristo, su pecado lo llevará al infierno. Su pecado lo arrojará al infierno. Esa es la diferencia que tienen con los hijos de Dios. El pecado es la evidencia también, hermanos, de una mala relación con Dios. O sea, que entre más pecamos, quiere decir que nuestra relación con Dios es cada vez que más mala, peor. El pecado también significa rechazo de la ley. Y es un rechazo que es flagrante, que es una flagrante oposición a Dios. ¿Y qué es flagrante? Es indudable, es una indudable oposición a Dios, es una evidente oposición a Dios, es una incuestionable oposición a Dios. O sea, ¿qué significa el pecado? Rechazo de la ley. Y es cuando usted rechaza la ley, cuando usted no obedece la ley, cuando usted no vive conforme la voluntad de Dios, usted, hermano, está haciendo oposición abierta a Dios. Eso es rebeldía. ¿Y cuántos de nosotros estamos en esa abierta oposición a Dios, en esa evidente oposición a Dios, esperando la disciplina como hijos o esperando el juicio de Dios como impíos? Porque la palabra dice que de Dios nadie se burla, que lo que el hombre siembra, eso cosechará o segará. El pecado, los falsos maestros, hermanos, tenían, perdón, un concepto muy ligero del pecado, porque para ellos el conocimiento era de vital importancia y la conducta no importaba. ¿Por qué les estoy haciendo acotación de esto? Porque recuerden que Juan está escribiendo a la iglesia que está sufriendo por causa de falsos maestros que habían introducido falsas enseñanzas. Y entre esas falsas enseñanzas decían que lo más importante era el conocimiento y que no importaba la vida práctica ni la conducta. Pero les tengo una noticia. A mayor conocimiento, hermanos, mayor vida práctica debemos tener. Y eso sí que nos confronta, porque la palabra nos exige que si usted sabe que eso es malo, lo debe cambiar. No debe seguir en esa actitud obstinada que usted tiene para seguir pecando y echándole la culpa a los demás, porque eso es algo que nos sucede a nosotros. Le decimos a los demás, mire usted a ver cómo se las arregla, el problema es suyo, no, hermanos, el problema es de nosotros y nosotros somos los que tenemos que luchar por
erradicar esas costumbres, porque muchas veces son costumbres, pero hermanos, si eso afecta mi comunión con Dios y afecta mi relación con los hermanos, es pecado. Entonces, estamos siendo fariseos. Hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero de vida práctica nada, y son en apariencia buenos cristianos, pero realmente están viviendo una conducta fariseica. Y recuerden que el Señor sí que expuso la conducta de los fariseos, la sacó a la luz en las Escrituras. Fue muy fuerte con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran conocedores de toda la ley del Señor y estaban haciendo oposición abierta porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban al rechazar esa ley moral, porque la forma como la rechazamos es cuando pecamos, hermanos. Entonces el pecado realmente es algo terrible que a veces nosotros ni medimos las consecuencias, ni nos damos cuenta. A veces pensamos que entre más conocimiento, más espirituales, ¿no, hermanos? Entre más conocimiento, más responsabilidad de vivir de acuerdo a ese conocimiento que el Señor nos ha permitido vivir. El texto entonces nos dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Y la ley de que habla es, por supuesto, la ley de Dios. Y la esencia del pecado es, por lo tanto, el desprecio por la ley de Dios, por su ley moral. Esa es la esencia del pecado. Cuando usted y yo pecamos, estamos a través de ese obrar demostrando desprecio abierto a la ley de Dios. Eso es lo que estamos mostrando. Es colocarse a uno mismo por encima o en contra de la opinión revelada de Dios. ¿Y dónde está la opinión revelada de Dios? En su palabra. Entonces, cuando usted y yo pecamos, nos estamos colocando por encima de la palabra de Dios. Estamos colocándonos por encima de lo que Dios dice es el hombre. El preferir el egoísmo sobre el servir a Dios. Eso es el pecado. Preferir el egoísmo. ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué? Porque es que cuando yo peco estoy siendo egoísta. Recuerde que cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. El pecado mío afecta al cuerpo de Cristo, afecta a los miembros de Cristo y afecta el testimonio que la iglesia tiene afuera con los impíos delante del mundo. Entonces, es preferir el egoísmo sobre el servir a Dios. El pecado pone al pecador en oposición a Dios. El Señor no va a escuchar nuestra oración si continuamos pecando. La palabra es clara. Ustedes han leído Primera de Pedro 3 y hay un texto que habla acerca de que el Señor, si no, el marido no trata bien a su esposa, el Señor no escucha sus oraciones. El Señor cierra su oído a las oraciones de esta persona para no contestarlas hasta que esa persona cambie su actitud hacia su esposa. Y no es solamente para los maridos, es también para nosotros, las esposas, para nosotros los hijos también, está hablando el texto. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que reconocer al saber que tenemos una nueva vida es la necesidad de una conducta correcta. Ahora, lo segundo que usted y yo tenemos que reconocer es que Cristo y el pecado son incompatibles. ¿Y dónde encontramos esto? En los versículos del 5 al 7 de Primera de Juan 3. Acompáñenme allá, Primera de Juan 3, versículos del 5 al 7. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Eso nos dicen estos 4 versículos, 5, 6, 7, 3 versículos, nos dice esto. Y acá encontramos varios aspectos. En el versículo 5 vemos que Cristo vino para quitar nuestro pecado. Jesucristo se encarnó para quitar el pecado y en Él no había pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues acompáñenme, hermanos, a Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos 6. Acompáñenme a Hebreos 6,
para que vean que en él no había pecado. Hebreos 6, y vamos a mirar el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros, está hablando al lugar santísimo, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice acá, perdónenme. Bueno, vamos a ir a Juan 10:30. Se me perdió el texto, donde estaba esa parte que dice que él no pecó. Si alguno lo encuentra, por favor, me lo pone ahí para que lo leamos. Vamos a mirar Juan 10:30. San Juan 10:30. San Juan 10:30 nos habla de algo muy importante y que realmente muchos de los puso a Jesús en contra de muchas personas por abiertamente haberse dicho que él era Dios. ¿Qué dice? Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús dice que él y el Padre uno son, ¿de qué está hablando? Está hablando acerca de que él es Dios. Y recuerde que la palabra dice que Dios es santo, santo, santo. Y la palabra nos dice que en él no hubo pecado. Entonces, si en él no hubo pecado, entonces vemos que él vino, se encarnó, se hizo hombre como nosotros para quitar el pecado y que en él no había pecado. Ahora, vemos cómo aplicamos esto para nuestra vida. Debido a que Jesús era santo y sin pecado, así debe volverse el carácter de aquellos que permanecen en él. Recuerde que ¿para qué fuimos salvos? Para ser hechos a imagen de Cristo. Y para ser hechos a imagen de Cristo, algo que nosotros debemos abstenernos y dejar de hacer es pecar. Ahora también, el pensamiento dominante aquí que vemos no es el sacrificio de Cristo. El pensamiento dominante es una absoluta enemistad con el pecado en cualquier forma. Cristo es enemigo del pecado porque él vino a pagar por el pecado, porque él vino a colocarse en nuestro lugar por causa del pecado, porque él murió por causa de que tuvo que pagar nuestro pecado. Entonces vemos acá ese pensamiento dominante en contra de ¿qué? De el pecado. Ahora el versículo 6 nos dice que lo que Cristo hizo por nosotros tiene sus efectos sobre nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros tiene sus efectos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Entonces esto nos está hablando de algo muy claro, hermanos. ¿Por qué pecamos? Porque usted y yo no estamos permaneciendo en el Señor, porque nuestra comunión con Dios no es inmejorable, no, es una comunión que necesita mejorarse todos los días. Si usted y yo tenemos comunión con Dios, si usted y yo leemos la palabra, el pecado va a ser expuesto y vamos a poder arrepentirnos. Siempre tenemos que estar examinándonos, eso es lo que la palabra nos invita. El cristiano nada tiene que ver con el pecado y jamás debe ser complaciente con el mismo, ni siquiera con pecados ocasionales, dice la palabra del Señor. Ninguno que permanece en él tiene el hábito de pecar, dice la palabra. Ninguno que permanece en él tiene el hábito de pecar. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Cuando un cristiano camina en comunión con Dios, en una comunión cercana, no peca. Si lo hace, su comunión con Dios sufre y él siente un dolor tan fuerte, tan terrible, que lo postra a pedirle perdón al Señor porque sabe que esa comunión ha sufrido y que él ha ofendido al Señor, que ha afectado esa relación que ambos tienen. Ninguno que siempre permanece en él tiene como hábito el pecar. Eso es lo que nos dice la palabra. Y la parte del versículo 6 que nos está diciendo
que todo aquel que sigue pecando no ha visto ni le ha conocido, no ha visto al Señor, no le ha visto ni le ha conocido. Eso es lo que está diciendo la palabra. O sea que si nosotros seguimos una vida de pecado y nada sucede y nada pasa, no hemos conocido a Dios, ni siquiera le hemos visto, no hemos tenido un encuentro personal con Él. La vida que vive el hombre, hermanos, revela la fuente de la cual nutre su vida. Si una persona vive viendo pornografía, se nota en sus miradas, en sus acciones, en sus palabras. Eso se nota porque esa es la fuente donde él se nutre. ¿De dónde se está nutriendo usted? Nuestra fuente es el Señor, nuestra fuente es la palabra. Si usted y yo no nos estamos nutriendo de esa fuente, si nosotros no estamos permitiendo que el Señor transforme nuestras vidas, entonces se va a manifestar de dónde usted y yo nos estamos nutriendo. ¿Y cómo se manifiesta? Por medio del pecado. Por medio del pecado. Sostener lo contrario, hermanos, sería engañarnos. ¿Cuántas veces nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, hermanos? Pero la gente se está dando cuenta que nosotros no estamos yendo al Señor, que nosotros estamos yendo a otras fuentes, porque la palabra lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra de las cosas, nuestras obras, nuestros actos están demostrando lo desconectados que estamos de Dios porque no tenemos realmente una relación íntima ni compenetrada con Él. El versículo 7 nos dice que el que practica justicia es justo. Eso nos dice el versículo 7, que el que practica justicia es justo. El modelo entonces, hermanos, es Cristo. Como Él es justo, nosotros debemos ser justos. Recuerde que los hijos del diablo practican la injusticia y el practicar la injusticia es practicar el pecado. La conducta manifiesta la relación espiritual. Nuestra conducta, nuestro obrar, nuestro hablar, nuestro proceder está manifestando la relación espiritual que tenemos con Dios. Hermanos, cuando algo sucede que no nos gusta, ¿cómo expresamos ese enojo? ¿Cómo decimos que no estamos contentos con lo que estamos pasando? ¿Cuántos improperios, cuántos insultos, cuántas vulgaridades salen de nuestra boca? Pues usted está expresando con eso su buena o mala relación espiritual con Dios. Recuerden que Dios odia el pecado. Ahí lo dice la palabra. Hijitos, que nadie os engañe. Si uno permanece en Cristo, en comunión con Él, sirviéndole, tiene que dejar el pecado. Tiene que dejar el pecado. Es tan triste, hermanos, que mire que hoy que celebramos, muchos celebran la Cena del Señor, muchas iglesias el primer domingo de cada mes y lo están haciendo de una manera virtual. Hay personas que se abstienen de tomar la cena para no dejar de pecar, porque la palabra dice que si somos indignos, que nos examinemos y si somos indignos no participemos de la cena o no deberíamos, pero lo que queríamos hacer es en ese momento arrepentirnos de nuestro pecado, dejar de hacer lo que estábamos haciendo y tomar la cena, porque no es excusa, Señor, el pecado para dejar de hacer la voluntad de Dios. No es excusa y muchas veces nosotros en nuestro orgullo o en nuestra soberbia preferimos el pecado que tener una buena relación con Dios por no humillarnos, por no doblegarnos delante de su presencia y reconocer que realmente estamos en una flagrante oposición a Él, deseando seguir pecando. Una de las cosas que es el pecado es el no perdón. ¿Cuántas personas todavía están encerrados vengándose? Porque esa es una venganza. Yo no lo perdono y es la forma como nosotros nos estamos vengando de esa persona. Y al usted no perdonar, usted está practicando el pecado. Usted cree que el Señor está atento a sus ruegos y sus oraciones. El Señor está esperando que usted se arrepienta, que usted reconozca abiertamente su venganza al desear con todas sus fuerzas y con todo su corazón el no perdonar a estas personas o a esta o XY persona que le ha dolido. Pecar es un trabajo de morir al yo todos los días hasta que un día
voluntariamente, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos perdonar a esa persona y mirarla sin rabia, sin enojo, sin ira, o recordar sus hechos y sus acciones sin el dolor que me produjeron. Con misericordia, sabiendo que es una persona que no tiene al Señor en su vida y que eso lo ha llevado a actuar de esa manera. O si lo tiene y es hermano, pidiéndole al Señor que tenga misericordia. Y como dice la palabra, que la venganza es del Señor, no es nuestra. Entonces, la tercera cosa, hermanos, que usted y yo tenemos que reconocer, sabiendo que tenemos una nueva vida, es que el cristiano y el pecado deben ser incompatibles. Vimos la primera, que fue la necesidad de una conducta correcta. Usted y yo somos cristianos, tenemos una nueva vida, entonces tenemos necesidad de una conducta correcta, y vimos en el versículo 4. El segundo aspecto que nosotros tenemos que reconocer ahora que tenemos una nueva vida es que Cristo y el pecado son incompatibles. Pero resulta, hermanos, que como usted y yo estamos siendo formados a la imagen de Cristo, el tercer aspecto que usted y yo tenemos que reconocer gracias a esta nueva vida que tenemos es que el cristiano y el pecado deben también ser ¿qué? Incompatibles. Recuerde que fuimos comprados con precio de sangre para ser rescatados de la esclavitud que teníamos, que éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres para obedecer, para hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, lo primero que vemos es que el que practica el pecado es del diablo, y vamos a leer los versículos del 8 al 10. En primera de Juan 3, versículos del 8 al 10. Dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire cómo se manifiestan, cómo se demuestran, cómo salen a la luz, cómo se reconocen. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso lo dice la palabra. No lo estoy diciendo yo ni lo estoy inventando yo. Entonces, lo primero que vemos acá es que el que practica el pecado es del diablo. Él peca, dice la palabra, desde el principio. ¿Por qué? Porque entonces, si él peca desde el principio, el diablo, ¿por qué nosotros estamos imitando sus caminos? Porque dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos imitando sus caminos, los caminos del diablo. Si él peca desde el principio, porque esa siempre ha sido su práctica, siempre ha sido su práctica. Y vamos a mirar San Juan 8:34. San Juan 8:34. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De cierto, mire el énfasis que está haciendo el Señor. ¿Cuál énfasis? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él nos está enfatizando, Él nos está mostrando ahí una realidad, que si usted y yo hacemos pecado, somos esclavos del pecado. Ahora, el propósito con el cual se manifestó el Hijo de Dios fue para deshacer o destruir las obras del diablo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? El creyente no debe practicar las obras del diablo. El creyente debe aliarse con el que vino a destruir al diablo. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 nos habla de que los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Por qué? Y ahí nos da varias respuestas.
Nos dice, porque han nacido de Dios, eso nos dice, por acción divina, hemos nacido de Dios. Otra cosa nos dice que la simiente de Dios permanece en nosotros y que la simiente, la semilla de Dios, la vida de Dios permanece en nosotros. Y dice que no podemos pecar. Muchachos, qué responsabilidad tan grande que el Señor en su palabra nos muestra. Y nosotros muchas veces con esa naturaleza caída, deseando hacer lo que a Dios no le agrada y de esa manera en una oposición abierta contra Él, al desear pecar, al dejarnos llevar por nuestra naturaleza caída. Dice la palabra entonces que han nacido de Dios y por acción divina, y es que hay algo sobrenatural en la vida del cristiano. Es algo sobrenatural, nosotros no podemos explicarlo, pero sabemos que hubo un cambio, que pasamos de tinieblas y de una abierta oposición a Dios. Éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira, y ahora la palabra del Señor nos dice que Él nos ha regenerado por el poder de Él. ¿Qué es regenerado? Nos ha dado una nueva vida, una vida espiritual. Eso es lo que significa. Él no hace del pecado una práctica. El cristiano no hace del pecado una práctica. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. En realidad, no puede seguir pecando como lo hacía antes, porque el pecado y el cristiano son radicalmente opuestos, hermanos. Son radicalmente opuestos, son polos opuestos. Y nos damos cuenta, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo se siente usted cuando peca? ¿Cómo se siente usted cuando no está haciendo la voluntad de Dios? No creo que esté feliz. Su vida es la más desgraciada y usted anhela quitarse ese peso de encima. Y la palabra es abierta cuando dice, recuerden la serie que hablamos del arrepentimiento, abogado tenemos para con el Padre, ¿cierto? A Jesucristo el justo, para que vayamos y expongamos nuestra situación y para que Él nos dé las fuerzas para no seguir pecando. Vimos que la simiente de Dios permanece en ellos, eso nos dice el texto 9. La simiente de Dios permanece en nosotros. Hay un poder divino que obra en la vida del creyente. ¿Por qué pecamos? Porque no permanecemos en Él, porque no estamos en relación con Él, porque somos parte de la vid, pero queremos vivir desprendidos de la vid, no recibir la savia del árbol. Hermanos, entonces, ¿cómo vamos a poder enfrentar la tentación? ¿Cómo vamos a poder ser libres? Libres, hermanos, si no permanecemos en Él. Tiene que ser no ocasionalmente, no buscar a Dios solamente los domingos, no buscar a Dios solamente cuando nos provoque, cuando deseamos, cuando realmente la carne nunca va a querer buscar a Dios, pero el Espíritu anhela todos los días esa comunión con el Señor, esa búsqueda de su presencia. Es el don que Dios imparte permanentemente a los suyos. Esa vida está ahí presente, esa fuente para ir y beber y recibir la fuerza para cada día, para enfrentar las pruebas, las dificultades, para que ese yo mengue, para que ese yo sea aplacado, para que realmente todos los días nos podamos negar a nosotros mismos, para que Cristo crezca en nosotros. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 10 de este texto que acabamos de leer de Primera de Juan? Hay un contraste, hace un contraste entre quiénes, entre los hijos de Dios y entre los hijos del diablo. Y vemos dos diferencias entre el grupo. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Dios hacen justicia, dice que los hijos de Dios aman a sus hermanos. Y los hijos del diablo dicen, no practican la justicia. Y los hijos del diablo no aman a sus hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ahora vamos a concluir. Y al final quiero leerles una historia acerca del pecado, que realmente es muy evidente y saca a la luz lo engañado que estamos cuando pecamos. Entonces vamos a ver nuestra conclusión. Juan se refiere en esta porción bíblica a aquellos que practican el pecado y buscan formas de justificarlo.
Muchachos, eso no nos estaba hablando a nosotros, de eso estaba hablando el apóstol Juan, de aquellas personas que practican el pecado y buscan formas de justificar su pecado. Decir que la culpa es del otro, es que yo soy así porque mire, es que Dios me hizo así, porque hasta le echamos la culpa a Dios. Justificamos nuestras acciones, justificamos nuestras actitudes, justificamos nuestras palabras, justificamos nuestras miradas, justificamos hasta nuestros pensamientos. Hay 3 pasos que son necesarios para hallar victoria sobre un pecado predominante en nuestras vidas. Pongan atención y escriban para que no se les olvide. La primera es buscar el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Comunión, hermanos, relación con Dios. La segunda, huir de las situaciones de tentación, no las busque. A veces la carne se agrada en esas situaciones de tentación, pero dice la palabra que así el que crea estar firme, mire que no caiga. No tiente, pues dice por ahí, la carne, porque la carne cae muy fácil. Entonces, huya de las situaciones de tentación. Lo tercero que debe hacer es buscar la ayuda del cuerpo de Cristo. Cuando ya es algo superior a sus fuerzas, usted necesita ser tutoriado, ser discipulado, ser pastoreado para salir de esa situación. Entonces, buscar un hermano maduro en la fe que le pueda ayudar, aconsejarle. Esté dispuesto a dar cuenta de sus hechos y a aceptar la oración de los demás. Hay personas que se les dificulta sacar a la luz su pecado, no lo cuentan, no lo dicen y no admiten que necesitan que los hermanos oren por ellos. Hermanos, somos una familia y así no hablemos, muchas cosas son evidentes, son manifiestas. Uno se entera de ellas sin necesidad de que tengan que decir o contar las cosas, porque sería mentirosa la palabra. Decir que los hechos salen a la luz, nuestro pecado sale a la luz, nuestro pecado es conocido por las personas. Tenemos que examinarnos si somos creyentes o no. Tenemos que examinarnos. La palabra constantemente nos está exponiendo, la palabra constantemente nos está diciendo, mira, no te puedes esconder. Si realmente eres mi hijo, tienes que confesar tu pecado, tienes que arrepentirte, tienes que apartarte de él. No esperemos a que llegue la disciplina de Dios. No esperemos a que venga el Señor con su vara a enderezar nuestro caminar, no. Tenemos las herramientas, tenemos los medios para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro para nuestra necesidad. El cristiano puede cometer pecado, puede fracasar, pero nunca se sentirá feliz. Si es hijo de Dios y aún vive en las cosas sucias de este mundo, hermano, no, usted no va a ser feliz, usted no tiene una vida de gozo en el Señor, usted no es completo en el Señor. ¿Por qué? Porque usted quiere seguir practicando el pecado. Y la palabra del Señor nos invita a que realmente haya un cambio en nuestras vidas. Y ese cambio ocurre desde el momento en que usted conoció al Señor. Romanos 12, 1, 2 habla de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Y habla de una transformación de nuestra mente y nuestro entendimiento. Su mente y entendimiento no va a ser transformado por películas. Su mente y su entendimiento no va a ser transformado jugando, pegado el celular jugando o todos esos juegos Xbox y esas vainas. No va a ser transformado. Si usted no se expone a la palabra, si usted no se niega a sí mismo, no va a haber un cambio. Realmente el cristiano, dice la palabra, es un soldado, nos compara con un soldado que tiene que estar disciplinado, ejercitándose constantemente. Y muchas veces nosotros no queremos esa disciplina, queremos una vida cristiana cómoda. Pero muchos están asustados con lo que estamos viviendo, hermanos. Entonces no sigan jugando a ser cristianos, porque no es tiempo de jugar, es tiempo de vivir como lo que somos, hijos de el Señor, hermanos. Tenemos que estar ante la presencia del Señor, debemos estar buscando constantemente su rostro. Tenemos que doblegar nuestra carne que no quiere, que quiere es ver novelas, ver películas, dormir.
Tenemos que cambiar, hermanos. Es necesario. Y quiero leerles, para terminar, lo que les había prometido, ¿cierto? Les había dicho que quería leerles una historia que habla acerca de cómo el pecado nos engaña, pero que siempre nos alcanza. Voy a leerle esta reflexión. Dice, un ama de casa que preparaba una fiesta para unos amigos fue al supermercado a comprar. Se paró en el mostrador de la carne y pidió un pollo grande. El empleado metió la mano en el refrigerador donde guardaban los pollos y sacó el único que le quedaba. Lo puso en el peso e informó a la señora que pesaba 2 kilos. No creo que sea suficiente, dijo la señora. ¿No tiene otro más grande? El dependiente metió el pollo de nuevo en el refrigerador e hizo como que buscaba. A los pocos segundos sacó de nuevo el mismo pollo. Lo puso en la balanza y con disimulo presionó el platillo de la balanza con el dedo. Aquí tiene, señora, dijo sonriendo. Este pesa 3 kilos. De nuevo la señora le respondió, no estoy segura de que sea suficiente, así que póngame los dos. Así es el pecado. Va a ser expuesto, nos va a alcanzar y vamos a quedar como en vergüenza. ¿Y cómo estamos dejando nosotros a la iglesia, hermanos, en vergüenza? ¿Cierto que sí? ¿Qué está diciendo la gente afuera? Los cristianos hablan una cosa y viven otra. Y algo que la palabra nos muestra, mire que dice que quiero que leamos ese último versículo. Sé que estaba concluyendo y quiero que leamos ese último versículo del 10. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A nosotros nos debe caracterizar el amor. Mire que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted no puede esperar a que las personas cambien para amarlas. No, usted las ama porque no pueden cambiar. Esa es la verdad. Eso se llama misericordia. Y si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿quién es usted y yo para no tener misericordia de los demás? Que tengan un feliz día. Espero que el Señor nos haya hablado a todos a través de su palabra y que hayamos podido entender y comprender lo que Él nos quiere enseñar en ella. Recuerden cómo vivir como hijos de Dios o viviendo como hijos de Dios, no practicando el pecado. Buenos días.